Soy José Bobadilla, eso se llama José Bobadilla Oficial. Estamos transmitiendo desde el Teatro Calima en la ciudad de Cali para todo el mundo que nos sigue en este canal que está hecho pues para ustedes, para que sueñen, para instarlos a leer y para que entiendan mucho más de qué se trata la nueva educación, de qué se trata la economía de la información, de qué se trata el mundo que estamos viviendo hoy, que literalmente es alucinante. Estamos trabajando la obra de Kiyosaki dentro de este proyecto que se llama Los libros que cambiaron mi vida, y la obra que estamos trabajando, una de las más increíbles de este proyecto, se llama La conspiración de los ricos. Tienen que leerse ese libro, pero tienen que abrir su voluntad para leer todos los libros que puedan y puedan cambiar la vida. Estoy absolutamente seguro que es la lectura, que es la autoeducación la que es capaz de transformar nuestra vida. Y estamos hablando de la aplicación de la realidad entre grupos, de cómo el sistema fue hecho para beneficiar a los ricos y para estropear a los pobres. Es increíble. ¿Y por qué es importante educarnos y zafárnosle a ese sistema y al gobierno y al sistema como tal, y entender el juego? Porque si no entendemos el juego, vamos a ser siempre golpeados por la realidad que fue hecha para eso, para golpear a las personas que son pobres. Y vemos en que estamos hablando de los elementos en los cuales son golpeados los pobres y son golpeados la gente que es ignorante financieramente. Uno de los aspectos más dolorosos en los cuales hay golpeada la gente en todo el mundo es en el tema de la vivienda. Es un sistema hecho para beneficiar a los ricos solamente, y les voy a decir solamente dos cosas en ese aspecto, que son muchas más por supuesto, pero solamente en dos cosas ustedes se van a aterrar de cómo el sistema está diseñado para beneficiar a los ricos, así como hemos mencionado en videos anteriores todo ese sistema y por qué es necesarísimo una conspiración personal para librarnos de esa trampa y para reírnos después de cómo éramos tan torombolos sin no haber entendido ese tema y por qué era importante emprender y educarnos. El tema de la vivienda. Imagínense que las personas les entregan una casa, les hacen creer que necesitamos una casa propia, y que pues claro, desde los inicios del ser humano la gran aspiración ha sido qué piedra encuentro para meterme y protegerme de la lluvia, y qué abrigo busco para ponerme, pero sobre todo qué cueva encuentro para protegerme, y eso derivó en la casa que hoy conocemos. La casa que hoy conocemos es la cueva de nuestros antepasados. Pero esa cueva, los ricos dijeron, todos los seres humanos necesitan una cueva, entonces vamos a hacer un negocio con ellos, vamos a construirles las cuevas, y por eso nos construyen las cuevas. Pero ¿quiénes son los dueños de las constructoras? Los ricos. Los pobres no tienen constructoras. Entonces los ricos ahora construyen, pero nos la entregan carísimas. Es aterrador el metro cuadrado en ciudades como Nueva York o como las grandes ciudades del mundo. Casas, apartamentos de 100, de 200, 300 millones de dólares, y en todas las ciudades del mundo unos costos impresionantes por una cueva. En Paseo de Gracia, en Barcelona, o en las mejores calles de Madrid son atorrantes los precios, y dicen, pero ¿quién hace eso? ¿Qué cosa más bestial? El abuso de eso. Parece que fueran pisos de oro lo que valen, y es una pinche cueva. Solamente que el sistema hace que esas cuevas sean hechas por los ricos para explotar. Pero cualquier cueva hoy en día vale muchísimo dinero. ¿Quiénes tienen las constructoras? Los ricos. Pero además los ricos construyen los bancos para no solamente venderle la cueva a los pobres a 30 años, sino financiársela a ese término de tiempo, cobrándole módicas cuotas y un interés durante toda la vida. Pero como los pobres no pueden entender el sistema y solamente aspiran a su cueva, no la pueden pagar en efectivo, no pueden pagarla, y entonces se esclavizan, y los ricos esclavizan a los pobres mediante la constructora y ahora mediante el banco. Qué cosa más increíble. O sea, el sistema está hecho para beneficiar. Y el otro tema que está hecho para beneficiar a los ricos es el costo de la vida.
A los ricos no les importa que la inflación azote a los pobres, porque finalmente el costo, los sobrecostos de la vida, el aumento de los precios de los productos va a caer al bolsillo de los ricos. El sistema beneficia solamente a los ricos, al poco puñado de los ricos. El sistema beneficia a los ricos. Entonces, si los costos suben, si el dólar aumenta, si las lentejas y la papa suben, son los ricos los que reciben ese aumento, no son los pobres. Los pobres solamente debilitan sus economías, pero esa economía cae al bolsillo de los ricos. Y en el otro tema increíble que están azotados los pobres es en el aumento de la deuda nacional, cuando el Estado es el Estado irresponsable que gasta parasitariamente y que promete y promete y promete como un fondo sin culo. Esas promesas van financiadas con deuda nacional, con billones de dólares en endeudamiento nuevo para que los pobres lo paguen después, para que los ignorantes financieramente los paguen después. Por eso es imperativo educarnos financieramente, porque si no lo hacemos, los estados cada vez más lo único que saben son mediocres. Es difícil encontrar un gobierno brillante. En algunos países del norte de Europa sí los encontramos, porque invierten para liberar a sus ciudadanos, invierten. Tenemos casos de países europeos que invirtieron en petróleo, como Noruega, que invirtieron los fondos de su petróleo en fondos de inversiones para hacer que sus ciudadanos sean libres, para hacer que sus ciudadanos no tengan endeudamiento. Hay países, literal, que no tienen endeudamiento y que tienen los fondos más impresionantes del mundo desde el Estado, pero son un puñado de países en un mundo de estados estafadores y mediocres que lo único que saben es endeudar parasitariamente al Estado para que los pobres lo paguen. O sea que es muy mal negocio seguir en la masa de pobres, porque la deuda nacional la terminan pagando esa misma masa de pobres. Y el resto es el retiro. Miren lo increíble, los pobres aspiran a tener una pensión, millones de pobres aspirando a tener una pensión. Les han hecho creer que es importante tener una pensión, que se queden tranquilos, que pasen parte de su salario cotizando una pensión. Adivinen dónde va esa pensión. Va al Estado parasitario que se traga ese dinero, se lo gasta en corrupción o en burocracia, y después el Estado tiene que responderle a los pobres por esa plata. ¿Y de dónde le responde? Con más endeudamiento para que esos mismos pobres lo paguen. Pero además hay estados que les hacen creer a los ciudadanos que tienen que cotizar en fondos privados. ¿Dónde son esos fondos privados? De los ricos. Es decir, entregándole el dinero de los pobres a los ricos para que los ricos lo inviertan y jueguen con ese dinero. Si se quiebran, la deuda es de los pobres. Si ganan, los pobres tienen unas migajas, pero los ricos ganan con esas inversiones. Eso quiere decir que la realidad está hecha para beneficiar a los ricos, y por eso es súper importante la educación financiera, porque esa educación financiera nos pone como un dron después a mirar la vida desde otro principio, y cuando miramos la vida desde otra posición, ahí entendemos que teníamos que cambiar la realidad. La única forma de salirnos de la fosa en que nos metió la educación es educándonos de una manera diferente para cambiar nuestra propia realidad. Soy José Bobadilla y esto se llama Los libros que cambiaron mi vida, en el canal José Bobadilla Oficial.